Entonces, Poynor lo que plantea es que otra manifestación del diseñador como autor es los diseñadores que deciden ser editores. Entonces, uno, digamos que aquí en Cali, por ejemplo, uno observa hay algunos diseñadores jóvenes como los que se presentaron ayer, los de SUB, que deciden de alguna manera trabajar con contenidos propios o vincular contenidos de otro tipo de profesionales, de sociólogos, de literatos, de escritores, perdón, ¿sí? Y compilar de alguna manera, hacer como una especie de trabajo de curaduría, de selección, y con un criterio establecido, elaborar, digamos, un producto editorial a partir de diferentes contenidos, pues. Entonces, digamos que esa es la otra opción que plantea. Hay una tercera opción que tiene que ver con el mundo empresarial, y es el diseñador como empresario. Entonces, el diseñador que de alguna forma diseña proyectos, valga la redundancia, pero proyectos dentro del ámbito ya más empresarial, que busca de alguna forma pues tener unos objetivos como los tienen, digamos, los objetivos, digamos, en el campo, pues, a nivel comercial, pues, incrementar ventas, posicionarse en un mercado, ofrecer una serie de servicios, y pues para eso, digamos, que hace estudios de mercadeo, y digamos, todo entra como en todas estas dinámicas, pues, como del mundo del mercado, pues. Pero lo que plantea, digamos, como hecho, es que el diseñador en este caso no es, digamos, un empleado más, sino que de alguna forma es su propio jefe, es quien toma decisiones, digamos, importantes dentro de la empresa. Y él, digamos, considera de alguna manera que esa es una manifestación de, digamos, de autoría, pues, como de sello personal, porque de alguna forma todos los trabajos que hace van a tener su sello, ¿sí? Van a tener, digamos, su marca personal. Bueno, a mí se me olvidó algo más que quería decir, pero bueno, digamos que pues, en síntesis esas son como las tres manifestaciones que plantea Rick Poynor con relación al fenómeno de la autoría. De la autoría, entonces nos vamos a otro planteamiento que es anterior al de Rick Poynor y que viene desde la lingüística, relacionada pues principalmente con la literatura, y es un planteamiento de un semiólogo que se llama Roland Barthes, y él habla en uno de sus libros de lo que él ha denominado la muerte del autor. Entonces, si por un lado el diseño se da cuenta de alguna forma o el diseñador se da cuenta, o no es que se dé cuenta, sino que comienza a actuar como autor. Por otro lado, en la literatura, que tradicionalmente se ha hablado de un autor genio, digamos, el cual, digamos, crea textos literarios, pues se está planteando precisamente lo contrario, ¿sí? Y es el hecho de que el autor, digamos, se muere, que ya no existe, digamos, digamos que de alguna forma quien tiene todo el mérito es el lenguaje, según Barthes. Y lo que uno podría, digamos, comenzar a deducir es que de alguna forma el diseño gráfico puede llegar a ser como una especie de manifestación también de esta postura. Es decir, el diseño gráfico no visto desde el planteamiento de Rick Poynor, sino visto desde el planteamiento más tradicional y convencional, digamos, en donde digamos que se deja muy claro que el diseñador no es productor de contenidos, sino que es un mediador. Lo que plantea Barthes es que el autor muere en el mismo instante en que su pensamiento se imprime en un papel. Hasta ese punto ya no es necesario el autor, y de esa manera muere como individuo, pero su pensamiento de alguna forma queda impreso y perdura, ¿sí? Digamos que ese es el primer planteamiento de Barthes, pero eso, digamos, que lleva a otra, digamos, tiene otro aspecto, y es el hecho de que el texto, de alguna manera, si bien es posible que desde el principio el autor haya tenido la intención de cargarlo de un sentido, de anclar un sentido concreto para que todo el mundo de alguna forma tenga la misma interpretación del texto, lo que se ha demostrado, o lo que uno, digamos, comienza a observar, es que
pues hay tantas interpretaciones de un mismo texto como lectores, ¿sí? O como personas se acercan a él. Y esa, digamos que es la otra tesis que maneja Barthes con relación al concepto de la muerte del autor. Entonces lo que él dice es que ya la idea central queda diluida o se dispersa en la interpretación de los diferentes lectores, ¿sí? Esa es un poco como la idea que maneja Barthes. Barthes, digamos que ahí menciona, digamos, la figura, él habla de la figura del chamán, aquí, la figura del chamán en las, digamos, como en las sociedades, en las culturas, digamos, tribales. No sé si es un término adecuado para referirse a ellas, pero él se refiere, digamos, a la figura del chamán como un mediador entre una figura superior, como una especie de ser superior, ser pues metafísico, y los integrantes de la sociedad o los integrantes de su comunidad. Entonces que el chamán, por medio, digamos, de una serie de gesticulaciones y de manejos de voz, modulación y de gestos, digamos, corporales, lo que está haciendo es transmitir unos contenidos que le llegan de forma divina o de forma, digamos, como mágica, pues sí. Y su público es la comunidad. Entonces, de alguna forma, uno lo que hace es como, de alguna manera, se podría establecer como una equivalencia entre esa figura de diseñador y la figura de chamán, como un intermediario entre dos, digamos, entre dos polos, pues. Bueno, ese es el planteamiento de Barthes. Todo esto, digamos, como introducción al planteamiento, digamos, del término diseño audiovisual, porque de alguna forma el afán que yo sentí o que sentimos los del grupo, los de la línea, al iniciar el proyecto, es de alguna forma pues estaba relacionado con lo que denominábamos aquí arriba autonomía, pues. Entonces, digamos que eso nos lleva, digamos, como a tener una especie de reflexión en este sentido, la construcción de sentido, el fenómeno de la autoría, y por otro lado, pues desde la literatura, la muerte del autor y todo esto. Entonces, bueno, digamos que en este caso, para definir el diseño audiovisual, nos vamos a dos aspectos. Entonces, diseño audiovisual, digamos, en el primer proyecto, cuando yo expuse como la postura o la noción de diseño audiovisual que estábamos manejando, me encontré como con una confrontación muy fuerte digamos, en los grupos de discusión que creamos, y es, digamos, en un par de grupos, sobre todo el grupo de discusión que estaba en donde su mayoría de personas eran realizadores y teóricos del campo del montaje audiovisual y de la teoría, pues, del lenguaje audiovisual. Y ellos lo que dicen de alguna manera es que en el proceso de producción audiovisual, pues lo que hay es lo que hay allí, digamos, de manera, digamos, patente, es pues diseño de principio a fin. Lo que pasa es que no es un término, digamos, que se maneje, digamos, que predomine de alguna manera, pero en todo el proceso hay diseño. De ellos hay una parte digamos, del proceso de producción, o una figura muy importante que es el diseño de producción, que digamos que esta figura digamos, tiene en cuenta dos aspectos de la producción completa. Por un lado, la parte administrativa, todo lo que tiene que ver, digamos, con la planeación administrativa, la parte real, empírica, costos, personal, locaciones, todo esto, pues, materiales. Y por otro lado, también tiene en cuenta, digamos, el aspecto artístico, entre comillas, que es lo que uno también conoce como dirección de arte, ¿sí? Tiene que ver, digamos, como ya la propuesta estética de la producción como tal, pues.